Muy buenas tardes a todos. Permítanme les presento nuestro proyecto de investigación. Muy bien, ya estoy presentando la pantalla. Permítanme mostrarles las diapositivas o las filminas que tenemos. Muy bien, nosotros somos la persona quien está a cargo del proyecto y quien ayudó en una gran forma o dio grandes aportes y es ingeniero civil. Es el profesor Julián Andrés Rivera Sepúlveda, ¿sí? Y quien les habla, su servidor, Alex Francisco Estupiñán López, ¿sí? Yo soy magíster en física de profesión. El título del proyecto que les voy a compartir en esta tarde es Development of a Computational Tool in Python Used to do a Beam Resistance Study Applied in Civil Engineering. Esto principalmente se refiere, como un título del proyecto, un desarrollo, una herramienta, ¿sí?, computacional utilizada, escrita en Python y utilizada para evaluar la resistencia de vigas en ingeniería civil, ¿sí?, para las diferentes distribuciones que se tengan allí en ingeniería civil. Muy bien, para dar inicio a esta presentación, permítanme a continuación mostrarles, ¿sí?, los posibles problemas o inconvenientes que se presentan allí. Entonces, los estudiantes del programa de ingeniería civil, sí, requieren principalmente una herramienta computacional que cumpla con dos propósitos, ¿sí?, primordiales. El primero es que sea de acceso libre, ¿sí? El segundo es que permita ser de fácil manipulación, ¿sí?, de forma externa, tanto las variables de entrada, claro está, como las variables internas o la estructura interna del código. ¿Sí? Eso es lo que se pretende o se quiere, pues, plantear como problema que se presenta allí en la carrera de ingeniería civil, principalmente en la facultad allí de ingeniería civil, sí, era donde más se presentaba el problema para buscar un código de cálculo, sobre todo en el tema de resistencia de materiales, que es lo primordial y lo principal que queremos presentar el día de hoy. Muy bien. Entonces, como metodología, nosotros seguimos los siguientes pasos. El primero fue el planteamiento del problema, el cual ya les expuse en la filmina anterior. Después se realizó una revisión bibliográfica o del estado del arte. ¿Sí? Se realizó entonces la elaboración del código en el lenguaje Python. A continuación veremos que no solamente se hizo la parte computacional, sí, la parte que está de cálculo, sino también se hizo la parte de la interfaz gráfica para que quedara un poco más accesible a los estudiantes y pues a los docentes e investigadores que quisieran utilizar la herramienta computacional como tal, ¿sí?, por ese lado. Una vez se hace eso, se continúa con el análisis de resultados, que es esta parte que está acá, que estoy señalando. Muy bien. Una vez hacemos un análisis de resultados, realizamos pues la escritura del artículo y la presentación a la revista, muy bien, donde se va a publicar dicho trabajo. Una vez se siguió este esquema, por decirlo así, o este orden para realizar el proceso de investigación de dicho proyecto, ¿sí?, o para poder darle una satisfactoria culminación a este proyecto, ¿sí? Permítame mostrarles el principal marco teórico que se trabajó, ¿sí?, en este proyecto de investigación. Lo primordial que se utilizó es el método conocido, ¿sí?, y aquí permítanme mostrarles rápidamente el artículo, el método conocido como, acá está, los métodos de la viga conjugada, ¿sí?, este que está acá. Y también se utilizó el método de la doble integración. Muy bien. A grosso modo, para poder expresarlo, ¿sí?, de manera rápida y de manera sencilla, por decirlo así, si ustedes se dan cuenta, acá yo presento que una forma posible de expresar una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí?, en la cual yo estoy escribiendo el momento de flexión acá, m de x, en función del esfuerzo, que es v de x, y lo coloco también en función de la carga, que es sobre la cual esté distribuida dicha viga, ¿sí?, sobre la cual se distribuye dicha viga. Muy bien. Una vez tengo esto, yo también puedo expresar, ¿sí?,
utilizando una ecuación diferencial también de segundo orden, como bien lo muestro aquí en la parte inferior, así como lo estoy mostrando con el puntero. Puedo expresar entonces cómo varía o cómo actúa ese momento también de flexión en función de constantes, como son, por ejemplo, el momento de inercia de la viga, así que eso ya es muy propio de la forma geométrica de la viga, y también algo que es muy propio del material con el cual se trabaja es el índice de elasticidad, que en este caso se denota con la letra E. Aquí lo estoy seleccionando, muy bien. Una vez yo tengo esto que está expresado acá, yo lo puedo expresar en función de la deformación, que sería acá teta de x, ¿sí? Y resolviendo este sistema de ecuaciones, por decirlo así, si ustedes lo pueden ver allí, yo puedo encontrar las funciones de las cuales estoy preocupado acá, que sería, la primera sería cómo puedo calcular o cómo puedo expresar los esfuerzos, ¿sí? La otra sería cómo calcular los momentos de flexión y la otra sería cómo calcular las deformaciones. Aquí muestro un dibujo, un gráfico, donde efectivamente se muestra, ¿sí?, la forma en la cual pueden ser obtenidas, ¿sí?, dichas ecuaciones que están aquí a la derecha, ¿sí? Para no ser, por decirlo así, muy detallista con la demostración que aparece aquí a la izquierda, ¿sí? Permítanme continuar con la parte de la elaboración del código, en el cual yo, como les venía comentando, les venía explicando, el desarrollo de dicho código se realizó en Python, ¿sí?, principalmente. Entonces, permítanme acá. Y lo primero que nosotros hicimos fue, en este código, o en la parte de la elaboración como tal, se incluye la teoría de análisis de vigas para diferentes tipos de apoyo y estados de carga. Eso fue lo que hicimos. Muy bien. Principalmente aquí, a continuación, les muestro en la pantalla los datos de entrada que nos pide el código, lo cual es, por ejemplo, la longitud de la viga en metros, ¿sí? Cuál es el valor de la carga que yo quiero colocar. Efectivamente, allí aparecen las unidades, por ejemplo, para el valor de la carga lo tenemos en kilonewton sobre metros, aquí está expresado, ¿sí? Y importante allí, entonces, claro que sí, los colocamos como variable float, y también a su izquierda, a la izquierda de la pantalla, como yo lo estoy mostrando acá, ¿sí?, aparece la parte de los paquetes o librerías que estoy utilizando en Python para elaborar dichos cálculos. ¿Sí? Por ejemplo, como yo bien he mostrado en la filmina anterior, ¿sí?, lo que yo estaba resolviendo era un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Para eso, una forma posible de resolverlo es con esta librería que se llama import scpy integrate. Y efectivamente, esa es la que me va a ayudar a la parte de integración. Principalmente aquí tengo la librería import numpy, que es la parte en que me va a ayudar con los cálculos y con la parte de los arrays, ¿sí?, y listas allí para poder realizar, para poder después graficar, que es lo que yo quiero, ¿sí? Donde quiero graficar, claro que sí, el esfuerzo, ¿sí?, a medida que yo me voy desplazando en función de la longitud de la viga, es decir, el esfuerzo en Y versus la longitud en X, claro que sí. Y también quiero mostrar acá dichas gráficas, como les estaba diciendo, aparte del esfuerzo, pues también quiero mostrar el momento de flexión y la deformación, que es lo que a continuación vamos a ver. Muy bien, aquí también utilizo la herramienta SymPy, ¿sí?, la herramienta Lambify, esta que está acá para escribir funciones como tal, que es, al final del día yo voy a tener una función tanto para el esfuerzo, la deformación, ¿sí?, y los momentos de flexión, cada una de las vigas. Y aquí utilizo la herramienta matplotlib.pyplot, aquí está, y hago el llamado de la herramienta para realizar los gráficos, ¿sí? Muy bien. Una vez explicado esto rápidamente, aquí también efectivamente solamente estoy mostrando la parte del cálculo, la parte que no está contemplada, la parte de la interfaz gráfica. O sea, aquí solamente está la parte de cálculo. Sí, muy bien. Una vez dicho esto, ya a continuación veremos rápidamente cómo hice la parte gráfica. Muy bien, una vez hago esto, si ustedes se dan cuenta, aquí calculo el centroide, ¿sí? En el primer caso, como bien lo dice acá, es una viga simplemente apoyada con una carga distribuida rectangular, ¿sí? Entonces, permítanme aquí adelantarme un poco para que se vea la imagen, es esto, ¿sí? Entonces, claro que sí, aquí necesito entonces buscar el centroide, que aquí ya aparece, como L medio, ¿sí?
Aquí también calculo o realizo la sumatoria de los momentos. Acá está. ¿Sí? Cada uno de los puntos, por ejemplo, para BY y para sub Y. Acá está. ¿Sí? Entonces, esto que está acá me da como salida el esfuerzo en cada una de las componentes, tanto en la componente X como en la componente Y. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para después calcular, por supuesto, la sumatoria de los momentos, que es lo que viene a continuación. Muy bien. Una vez hago eso, coloco aquí la función que me soluciona a mí la integral, ¿sí? O solución de la integral del momento flector, ¿sí? Aquí ya está expresada. Una vez coloco la respectiva función, donde para eso he utilizado aquí la herramienta Lambdify, que es lo que les decía, por ejemplo acá, P2LambX, y es lo que utilizo después acá para realizar dicho proceso de integración. ¿Sí? Muy bien. Aquí una vez ya obtengo la función, en Y tengo la función P sub 2 lam X, sí que efectivamente es el momento de flexión en ese eje Y, y en X voy a colocar la longitud. ¿Sí? Efectivamente, aquí he utilizado para la función L, dividir la longitud en 100 puntos computacionales, ¿sí? en 100 puntos de la distribución de toda la viga. Entonces acá tengo, efectivamente, empiezo en 0, termino la longitud L y lo hago en 100 puntos, ¿sí? de la distribución. Muy bien, eso es lo que me va a hacer, que me va a permitir, es que me va a mostrar la gráfica un poco más detallada, ¿sí? un poco menos cortada, por decirlo así. Muy bien, una vez ya tengo esto, realizo el cálculo, ¿sí? Aquí lo que yo les doy como opción de entrada es denme o por favor facilítenme el producto del el momento de inercia ahí por el índice de elasticidad. ¿Sí? Entonces, efectivamente, él lo toma allí y él me muestra, claro que sí, en función de eso, ya resolviendo la función, tanto phi sub A como phi sub B, que esos son los valores de giro de la viga que va a tener allí. ¿Sí? Aquí están las unidades, kilonewton por metro cuadrado. Allí estoy guardando entonces las funciones y también las estoy graficando. Muy bien. Aquí tengo el gráfico de los elásticos. Esto que es la función Y sub AB. Muy bien. Pues aquí vamos a ver a continuación la función de los elásticos o cómo se distribuye la deformación allí a lo largo de la viga. Muy bien. También calculo el valor de la flecha máxima. Sí, claro que sí, eso sí. Simplemente lo coloco allí, ya que puedo deducir la expresión automáticamente, por decirlo así. Aquí viene la parte de la gráfica de las deformaciones. Muy bien, aquí está efectivamente como lo hago, como simplemente acá introduzco la función. Lo hago con la función lambda de x, acá, lambda x dos puntos, con la, esto hace parte de la librería Lambdify, que es la que yo mostraba arriba, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, efectivamente, aquí está, eso ya es ajuste de tamaño, lo que estoy mostrando acá, el título, ¿sí? Y el nombre de los labels, el nombre de las etiquetas, por supuesto. Muy bien. En el primer caso que quería mostrarles aquí a continuación a ustedes, tenemos una viga simplemente apoyada con carga distribuida rectangularmente, ¿sí? Entonces, muy bien. Acá yo espero, como parámetros de entrada, lo principal, la longitud de la viga, claro que sí. La función de la carga, ¿sí? En este caso, efectivamente, sabemos que es rectangular, entonces, ¿cuánto vale? ¿Sí? Y como resultado, el código, una vez yo le introduzca todos estos parámetros, me va a dar los siguientes resultados. Ya a continuación, les mostraré, utilizando la interfaz gráfica, cómo quedarían esos valores. Acá está. Entonces, en el primer caso, he graficado la función acá, estrés versus longitud, ¿sí? Que va a ser esfuerzo versus longitud. Muy bien. Aquí vemos que efectivamente el comportamiento es lineal, ¿sí? Y lo hace de forma decreciente, muy bien, donde efectivamente yo espero un valor 0 en todo el centro de dicha viga, como ustedes bien lo pueden notar acá, sería en L medio, sí, aproximadamente, muy bien. Una vez yo veo que el comportamiento es el esperado, ¿sí? Y aquí ya me lo está arrojando el código, entonces lo interesante de este código es que el estudiante o el investigador puede tener acceso a los diferentes valores, ¿sí? En cualquier punto de la longitud, ¿sí? Por ejemplo, para un valor aproximadamente de 15 metros, yo tengo un valor de formación acá, de estrés, de esfuerzo, perdón, de esfuerzo, igual a menos 25 kilonewton, ¿sí? Por ejemplo, acá para 2,5 tengo aproximadamente, perdón, para 5 tengo aproximadamente 25 kilonewton, ¿sí? De esa forma, pues yo lo puedo calcular allí. Entonces, hasta aquí hemos visto que, por supuesto,
lo que vamos a obtener con este código es, como lo dice allí el título, es el esfuerzo cortante, el momento flector y las deflexiones para las diferentes vigas y diferentes distribuciones, ¿sí? Un código que va a ser bastante útil y sencillo de utilizar, lo cual es lo que queremos presentar a los estudiantes, ¿sí? Que tengan acceso a esto, o también a los investigadores, que puedan a un futuro, por supuesto, pues, engordar un poco más el código, ¿sí? O mejorarlo, por supuesto. Mejorarlo en cuanto a más funciones, ¿no? Claro está. Muy bien. Una vez tengo esto, voy a hacer entonces los bending moments acá en el eje Y, creo que sí. Y en el eje X sería la longitud, ¿sí? O los momentos flectores, que es lo que estoy graficando allí. Muy bien. En función de X. Aquí vemos entonces que es de una forma con parábola cóncava hacia abajo. Muy bien. Y aquí ya tenemos los resultados. Una vez tengo esto, ¿sí? Ahora también puedo graficar deformación en función de la longitud, donde esta va a ser la deformación en el eje Y, ¿no? Por esa razón, pues aquí la deformación la he colocado en función de metros, muy bien. Y aquí está a lo largo del eje X, que sería en función de longitud para las diferentes posiciones de la viga. En este caso tan especial he colocado una longitud de 20 metros, ¿sí? Para esta viga, muy bien. Una vez he hecho esto, también como segundo ejemplo para alimentar dicho código, ¿sí? He colocado el caso de una distribución de carga, acá, distribución de carga, en este caso es rectangular, pero solamente es para, además de que no está apoyada, en este caso está empotrada, como bien lo pueden ver en la gráfica, ¿sí? Aquí efectivamente, en lugar de estar apoyada ahora, esta viga va a estar empotrada. Además de eso, yo tengo entonces que la distribución de esta carga sí va a ser rectangular. Entonces lo pueden ver acá. Y entonces simplemente yo coloco acá, si ustedes se dan cuenta, esto está pegado, está justo de un extremo, ¿sí? Está solamente para un extremo, para una parte. Entonces yo aquí tengo que darle al código los valores de entrada, por ejemplo, de la longitud de NA y la longitud de L, ¿sí? Ya con eso puedo hablar, por ejemplo, la longitud de. Y debo también darle el valor de la carga, ¿sí? En este caso, muy bien. Los valores que se obtuvieron en este caso y el comportamiento de la gráfica son los presentados a continuación. Entonces yo tengo acá que para el cálculo de los esfuerzos, si yo tengo un máximo aquí, en el lado A, o en el punto A, como lo muestro allí en la figura, si yo tengo un valor mínimo aquí en el punto en el cual se termina o se acaba el apoyo, en este caso el punto A, el cual coincide con 5 metros para este ejemplo en particular. Sí, muy bien. Una vez también hago esto, realizo la gráfica de momento, perdón, tanto de momento de flexión como también longitud, y termino con el valor o con la gráfica de deformación versus longitud, ¿sí? De la misma manera, quería presentarles acá. Lo hago ahora para un ejemplo que sea el caso en el cual yo tengo dos cargas puntuales distribuidas de forma simétrica, ¿sí? En la cual esta fuerza F está aplicada a una distancia del origen, por decirlo así, o del correspondiente punto A, y esta fuerza F está aplicada a una distancia A del punto B. Muy bien. Una vez hago eso, pues realizo la gráfica, ¿sí? Esta que está acá, muy bien, y me da el siguiente comportamiento. Fíjense acá que efectivamente hay una simetría, ¿sí? Lo cual es lo que yo espero en este cálculo de deformaciones. Acá, en este caso, tengo entonces el esfuerzo, ¿sí? Tengo que 5 kilonewtons de este lado y tengo menos 5 kilonewtons del lado izquierdo, ¿sí? Lo cual se puede notar aquí en la forma de la distribución de fuerzas aplicadas sobre esta viga. Muy bien, recordar que esta viga también está desempotrada, ¿sí? No está simplemente apoyada. Muy bien. Ahora, para la parte de los momentos de flexión, momentos flectores, nos fijamos que efectivamente aquí yo tengo un máximo entonces entre los puntos en los cuales está aplicada las dichas fuerzas que son simétricas. Por ejemplo, acá está aplicada entonces entre el punto C y el punto D. Entonces aquí yo tengo un valor máximo. Muy bien. El valor de la deformación en función de la longitud es el presentado allí, ¿sí? Lo cual es una curva efectivamente de una función cúbica, ¿sí? Ahí usted puede ver la forma, ¿sí? En la cual está modelada. Muy bien. Una vez nosotros hacemos esto, permítanme ahora mostrarles la parte de la interfaz gráfica para que ustedes vean la
parte de la interfaz gráfica, cómo funciona, ¿sí? Permítanme aquí, yo vengo a la terminal y hago la ejecución del código. En este caso, voy a ejecutar acá una distribución de una carga rectangular. Entonces, lo que él me va a pedir es cuál es la longitud de la viga en metros. Coloco 20, por ejemplo, ¿sí? Ahora, aquí me está pidiendo cuál es la distribución de la altura de la carga triangular en kilonewton sobre metro. Entonces, va a colocar, por ejemplo, 4.8 kilonewton sobre metro. Voy a aceptar. Y aquí me está pidiendo cuál es el valor del producto E por I. Donde recordar que aquí el producto E por I es el índice de elasticidad y era el momento de inercia. Para acá, 6. Voy a aceptar. Y doy calcular. ¿Listo? Aquí entonces yo le digo, de mi valor del centroide, aquí me lo da en metros, 13.33 aproximadamente, la carga puntualizada, 48 kilonewtons. La reacción acá me la da 16 kilonewtons, muy bien, aquí ya está en kilonewtons. La función de los cortantes, que también está en kilonewtons, menos 0.12 por x al cuadrado más 16 en este caso. Y aquí le doy graficar. Y el código efectivamente me muestra dicha gráfica, ¿sí? En la cual la puedo mostrar allí en la pantalla. ¿Sí? Muy bien. Permítame cerrar acá ahora. Y voy a calcular la función de los reflectores y también la gráfica. Muy bien. Aquí está entonces de una forma bastante sencilla, ¿sí? Y bastante versátil el código mostrándome cada una de las funciones. Y aquí está lo último, la función de las deformaciones. ¿Sí? Aquí en la pantalla se muestra la función y aquí me muestra pues la gráfica. Muy bien. Una vez dicho esto, pues calculo la función de los giros y acá está, efectivamente, simplemente el valor que tengo allí para cada valor, tanto para piso A como para piso B, ya que simplemente sería para los extremos, ¿no? Para el punto A y para el punto B. Muy bien. Una vez tengo esto, ya hice los cálculos entonces para este tipo de distribuciones y permítame entonces hablarles de las conclusiones. En este trabajo fue posible entonces desarrollar una herramienta virtual y computacional escrita en Python. En este caso utilicé Python 3.0, ¿sí? Con la cual yo puedo entonces calcular esfuerzos cortantes, momentos de flexiones y deformaciones de diferentes configuraciones de vigas, como lo veíamos, ¿sí? Y para diferentes formas geométricas de las cargas, ¿sí? También lo podemos ver. Donde cabe señalar, claro que sí, que también se tuvieron en cuenta los detalles, como estábamos diciendo, propios de la viga, como son el momento de inercia, propios pues de su geometría, y su módulo de elasticidad, que va a ser propio del material, ¿sí? Que son los parámetros físicos de los cuales depende principalmente, claro que sí, la geometría y el material, como ya lo venía diciendo. Muy bien. Aquí son algunas referencias que utilizamos, ¿sí? Y agradecerles por su atención. Muchas gracias y espero que haya quedado entendido nuestro proyecto de investigación y agradecemos a ustedes por la atención prestada. Muy bien, que tengan una feliz resto de tarde, un feliz resto de tarde. Que estén muy bien.